fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Vivimos. Yo me muero como viví. Soy el doctor José Antonio Lara Peinado, psicoanalista. Te invito a este programa en donde vamos a tener una escucha diferente, una escucha significativa de todo lo que está aconteciendo en este país, de la política, un poco de la economía, un poco de lo social, un poco de lo cultural. Te invito a que nos escuches Psicoanálisis del Poder en México, todos los jueves a las 9 de la noche en vivo, por Radio La Nueva República. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Estamos al aire, doctor. Muy buena noche. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y que se están acercando a Radio La Nueva República. Soy el doctor José Antonio Lara Peinado. Estamos transmitiendo en vivo Psicoanálisis del Poder en México. Está abierto el chat de Radio La Nueva República. También está abierto el Twitter. Estoy en Twitter en @elpoderenmexico. A toda la gente que nos quiera mandar una pregunta, que nos quiera dar una opinión, que quiera acercarse a escuchar este programa, pues estamos aquí en vivo. Una gran disculpa de hace 8 días que me encontraba en Reynosa. Fui a dar por allá unos talleres y el regreso terrible con un retraso brutal del vuelo de Viva Aerobús, que verdaderamente es un caos, pero creo que todas las líneas aéreas en este país son un caos, aparte de carísimas, un mal servicio, una mala atención, y bueno, fue imposible poder transmitir Psicoanálisis del Poder en México la semana pasada, así que una gran disculpa a todos los que ya se han empezado a acostumbrar a escucharnos y que de pronto, bueno, se corta la escucha hace 8 días, pero aquí estamos. Aquí estamos el día de hoy transmitiendo nuevamente, así que acérquense, Psicoanálisis del Poder en México, en Twitter, @el Poder en México, también está el Twitter de La Nueva República, está también el chat, y muchas gracias a todos los que desde hace un rato ya están retuiteando nuestro programa, Una Lluvia de Café, Giovanni, Mojado USA, Cristina Lara, Mulcasir, Cecilia Cisneros, Paul Castañeda, Pepe Garduño, Molotov, Ben, Vega, Paco Rodríguez, nuestro querido amigo periodista que tiene su columna Índice Político, que nos hace el favor también de retuitearnos y de escucharnos. Un abrazo, estimado Paco. Cotomout, que también nos ha retuiteado, Marán, nuestra querida amiga Ixla, un abrazo Ixla si nos está escuchando, la revista Cosmopolitic de Puebla, Maribel Núñez Cruz, Juan Ignacio Ramírez, Omar Baños González, Resistencia, Sergio No Más Televisa, y bueno, más personas que se han acercado a escucharnos. El día de hoy vamos a estar analizando pues varias cosas, varios Mexicano Indignado. Doctor, lo escuchamos en este momento, muchas gracias, ya estamos al aire. Hay cosas que comentar este jueves. Se ha dado un golpe, hay una especie de terrorismo emocional contra los mexicanos, entendiendo que el terrorismo emocional es un ataque, es un boicot, es una destrucción que se da al interior de este país, y de pronto ese terrorismo emocional que nosotros identificamos, que se viene ya fraguando desde hace muchos años, y aparece primero con estos grandes dispendios, con estas grandes tonterías, con este gran gasto que hacen los políticos de este país, y que es una cachetada constante, es una cachetada diaria, cotidiana a las emociones de los mexicanos. Eso tiene que ver con un terrorismo emocional, eso tiene que ver con un golpeteo directo a todo lo que tiene que ver con las ganas, con la voluntad, con lo afectivo, incluso con la parte intelectual de los mexicanos. Entonces, desde hace muchos años se viene fraguando en este país un terrorismo emocional que va conllevando a la apatía, que va conllevando a una tristeza, que va conllevando a una especie de pseudoconformidad que evidentemente nos está haciendo mucho daño en este país. Siguen saliendo noticias, esto que vuelve a acontecer en relación a los, moralinos líderes del PAN, que de pronto están bailando con las muchachas,
Pero lo que se ve ahí en relación a estos sujetuchos del PAN es lo mismo que también vemos en sujetuchos del PRD, es lo mismo que también vemos en asquerosos del PRI, como pudiéramos hablar de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, un sujeto que en sí mismo es un síntoma de toda la porquería que hay en ese partido. En realidad estamos ante una gran farsa de partidos políticos, ante una gran estupidez, ante una gran demencia de políticos que han consumado uno de los más grandes robos a la nación, uno de los más grandes robos a este país, uno de los más grandes robos a los mexicanos. Esto que se aprobó en torno a las leyes energéticas ha venido a dar al traste, ha venido a consumar este terrorismo emocional contra los mexicanos, y ahora estamos ante una andanada brutal de comerciales, ante una andanada de anuncios que una y otra vez aparecen en los periódicos, aparecen en el radio, aparecen en la televisión. Es verdaderamente demencial la forma en que estos sujetos que han aprobado estas leyes energéticas, la pantomima misma del PRD, que se sentó a pactar con un gobierno enfermo, un gobierno cognicida mental, un gobierno que se ha robado la presidencia, un gobierno que compró la presidencia, y un PRD sentado, aplastado con esa clase de gente, pierde toda cuestión de moral. No tiene calidad moral esta clase de sujetos que se sentaron a pactar, que hicieron un pacto como el demonio, un pacto con el diablo, y que de pronto después vienen con discursos en relación a una defensa a la cual ellos mismos, de manera verdaderamente dijera yo teatral, ellos mismos entraron primero y después ya vienen a decir que no es así, que no están de acuerdo, y hacen discursos, pero sus discursos suenan vacíos, suenan huecos, porque tienen cola que les pisen. ¿Qué vimos en esas discusiones? Vimos a sujetos aplastados durmiendo, a sujetos, hombres y mujeres, acostados en sus curules, echando saliva por la boca de que estaban roncando, sin zapatos, sin hacer caso a las pseudodiscusiones, hablando los de la tribuna como el tío Lolo, los demás haciendo chistes, bancadas que se fueron, sujetos que iban y venían, un circo, un show, una forma idiota de discutir cuestiones del pueblo. Eso fue lo que se vio en la televisión, eso fue lo que se observó. ¿Qué se escuchó ahí? Simplemente sujetos de traje y corbata que han aprobado un robo brutal a este país, y nos vienen a decir que en sus anuncios, tanto anuncio desde el punto de vista psicoanalítico nos diría que tanto nos quieren convencer de algo que ellos saben que es una mentira. A más mentira, más anuncios. A más canallada, más anuncios. A más estupidez, más anuncios. A más robo, más anuncios. Anuncios carentes del más mínimo sentido de la verdad. Estos anuncios que refieren que yo investigué, dice un anuncio, y dicen ahí que todos los que han aprobado reformas como las que ha aprobado México les ha ido mejor. Sin embargo, no citan la fuente, sin embargo, no dicen en dónde investigó. La realidad del mundo, la realidad de los países latinoamericanos nos dice que ahí donde han entrado las empresas extranjeras se han consumado los más grandes atracos al pueblo, se han arrasado con comunidades, se ha arrasado con los ríos, con las montañas, con las selvas. Ahí tenemos el ejemplo de las mineras en este país, que son verdaderamente un asco, que son un espacio de rufianes, de sujetos que vienen a explotar las tierras de los mexicanos y han dejado los pueblos completamente vacíos. Están contaminando los ríos en Sonora, están contaminando los ríos en Hidalgo, están contaminando los ríos en el norte del país, los pocos que puede haber todavía limpios. Entonces, ¿en base a qué sacan esta clase de anuncios? Personas contratadas para hablar bien de una reforma energética, pero otra vez, cuanto más insisten en querernos convencer de algo, es porque ellos saben que están mintiendo, es porque ellos saben que están cometiendo un gran robo. Sujetos entonces completamente desquiciados que han aprobado una ley energética que evidentemente, como ya lo analizamos en un programa del psicoanálisis del poder en México, también tiene que ver con un golpe emocional a la población mexicana, también tiene que ver con quitarnos el ánimo, también tiene que ver con meternos en estados de depresión. Entonces, ¿quiénes son los que van a operar
esas leyes que han aprobado? ¿Quiénes son los que las operaron? ¿Quiénes son los que los autorizaron? Pues son sujetos que a fin de cuentas, corruptos todos ellos, y dentro de esta corrupción ellos hablan de bondades, ellos hablan de desarrollo, y vale que recordemos un poco qué es esto de la corrupción, ¿no? Entendemos la corrupción, y la corrupción evoca a la putrefacción de las carnes. Es muy importante, ¿no? Corromper en un sentido textual viene del latín corrompere, que significa alterar, echar a perder, podrir, oler mal. Algo huele mal, pues, con esta reforma energética. La corrupción es una palabra que convoca a los sentidos, en particular al olfato. Algo que huele mal. Regreso otra vez a esta noción. Algo putrefacto. En este infeliz aroma está la memoria del concepto de la corrupción. Corrupción evoca entonces a la putrefacción de las carnes, a la descomposición del alma humana, la fermentación de un cuerpo que ha sido infectado por la muerte. La corrupción desintegra los tejidos hasta que el organismo resulta irreconocible, privado de toda huella de moralidad. La palabra, al aludir a la carroña, evoca no solo lo putrefacto, la pestilencia, sino la peste. También evoca el contagio, la diseminación, la corrupción. Se expande y seduce todo aquello que se le aproxima. Entonces, esto es un poco desde una mirada psicoanalítica la corrupción. Políticos putrefactos, políticos descompuestos del alma, políticos con una fermentación verdaderamente terrible, políticos infectados por la muerte, políticos que son carroña, políticos que únicamente son representación de la peste. Esto es lo que tenemos en este país, políticos que son una representación de la peste, apestan, huelen mal, algo apesta en el Senado de la República, algo apesta en la Cámara de Diputados. ¿Y qué es lo que apesta? Esta clase de carroña humana, esta clase de carroña que huele mal, y esta clase de carroña que viene a darse baños de pureza, esta clase de carroña, esta clase de peste que viene a decir que nos va a ir mejor con la reforma energética, ya está repartiendo un maravilloso botín. El dinero les está llegando a manos llenas. Ahí están los cheques millonarios que están recibiendo. Ahí está la pantomima de Peña, haciendo otro spot televisivo en relación a la pseudo reforma energética. Ahí está el saqueo de este país, y bueno, esto nos lleva evidentemente a una profunda tristeza de los mexicanos. Es importante reflexionarlo desde ahí, es importante reflexionar desde las emociones, porque considero yo que si bien es cierto lo económico va a ser un gran golpe para nosotros, también nos han dado un golpe a esta parte interna de los mexicanos. Con esto nos están diciendo que somos incapaces, con esto nos están diciendo que no podemos salir adelante. La idea que ellos tienen de mover a México evidentemente no está ligada al desarrollo de los mexicanos. La idea que ellos tienen está más bien ligada al desarrollo solamente de unos cuantos. Ahí están los compadres ahora del pseudopresidente, de este gran títere que ha consumado las reformas que Salinas había impulsado con toda su fuerza. Ahí tenemos al borracho de Calderón, otro sujeto verdaderamente desquiciado, haciendo una crítica de sus compañeros de partido, como si él no fuera un pobre maldito borracho de cantina, sujetucho verdaderamente desquiciante. Hemos de recordar que Calderón se ponía el traje de los sujetos del ejército que le quedaba grande. Ese sujeto todo le queda grande. Un sujeto que renegó de su padre, un sujeto que inició una guerra de sangre, un sujeto que se manchó las manos de sangre, que defendió a Horcasitas ante lo que pasó en la guardería de ABC, que defendió a su señora esposa y a sus familiares, que ocultó, vivió la impunidad. Un sujeto manchado de sangre, lleno de alcohol, desquiciado, borracho, demente. Y ahí está
está ahora también dando baños de moralina, junto con el otro desquiciante de Fox, junto con todos los políticos en turno, que pareciera ser que no se cansan de mentir, que pareciera ser que no se cansan de seguir apareciendo en la televisión, aún haciendo estupideces, aún diciendo tonterías. Ahí están, con un cinismo terrible, los mitómanos presentándose en los programas de radio y de televisión para argumentar que nos va a ir mejor, nos va a ir mejor. Eso es solo una fantasía que solamente viven estos sujetos desquiciados, estos sujetos psicóticos, estos sujetos que, como también lo hemos analizado en algunos de nuestros programas, parten de un principio de fantasía, no parten de un principio de realidad. Entonces, en un principio se intentaba o se pensaba que a la sociedad le interesa, en teoría, ¿no?, a la sociedad le interesa que sus integrantes actúen conforme el bien común. Eso era un fin que se perseguía, ¿sí? Y para ello se crearon las instituciones que supuestamente harían posible que se trabajara para un bien común. Sin embargo, cuando estas instituciones entran en conflicto, todo eso que parecía tan sólido e incorruptible se empieza a desvanecer. Y eso es algo que estamos viviendo en este país. Las instituciones entrando en un conflicto en donde de pronto ya aquella idea de bien social se ha desvanecido y lo que ha aparecido es una depredación social. Y en su lugar, ¿y qué ha aparecido? Es decir, si ya no hay una idea de bienestar social, ¿qué es lo que ha aparecido entonces desde las instituciones? Bueno, pues ha aparecido la idea de la crueldad. Desde el campo de vista psicoanalítico, creo que lo que se está construyendo ahorita en este país es una brutal crueldad contra todo lo que tiene que ser pueblo, una brutal crueldad contra todo lo que tiene que ser patria. La intolerancia y el rechazo a lo que es diferente son el resultado, junto con la crueldad, de que las instituciones estén verdaderamente dementes y corrompidas. Las leyes que regían la convivencia humana se ven desplazadas por aquello que podríamos llamar la voluntad de poder. ¿De cuál poder? Del poder de las televisoras, del poder del dinero. Son ellos ahora los que rigen las leyes de la convivencia social. Ya no son las instituciones, ya no es el pueblo, ya no es la Constitución. Aunque se llenen la boca hablando de la Constitución, ahora los que están rigiendo el asunto de la ley, de una pseudo ley, es la televisión, son los empresarios, son todos los que van a venir a invertir, entre comillas, a invertir este país, que se están frotando las manos con todo lo que van a robar, con todo lo que van a saquear. No les va a alcanzar la boca para tragarse todo lo que saquen de este país, y sin embargo, ahí están, presentes todo el tiempo. Y estos sujetos sostienen la bandera de la crueldad, la intolerancia y el rechazo a todo lo que tiene que ver con el pueblo. Las leyes, entonces, han dejado de regir desde el ámbito del pueblo y la Constitución, y psicoanalíticamente hablando, hay otros poderes que se han hecho cargo de asumir eso que tiene que ver con la aspiración de dominar al Estado. Entonces, el Estado, que había velado por procurar justicia y hacer cumplir las normas, muestra más bien un interés, ahora lo vemos, por monopolizar la injusticia y la violencia. ¿Cómo se representa? ¿Cómo representamos al Estado hoy en día? ¿Cómo representamos a Peña Nieto a partir de la injusticia y la violencia? Pero también así representamos a las instituciones de este país. Si algo puede definir las instituciones de este país, son la injusticia y la violencia. Entonces, si entramos, si las exigencias sociales se relajan o se suspenden, entonces aparece el verdadero rostro de estos sujetos. ¿Y cuál es el rostro de estos sujetos? Como lo hemos dicho al inicio de nuestro programa, es la putrefacción, la peste, la carroña. Eso es lo que está ahora apareciendo, y eso es lo que lamentablemente estamos observando, estamos viviendo, y todo lo que nos falta, porque esto no es algo que se vaya a acabar así. Ahorita apenas estará iniciando o estará continuando de manera terrible un suplicio más para los mexicanos. Vamos a empezar a vivir y entrar a la era de la nueva esclavitud, este neocolonialismo que está llegando a este país.
Así que, pues con estas primeras consideraciones, vámonos a un corte, vámonos a una melodía. Esto es Psicoanálisis del Poder en México. Estamos transmitiendo en vivo por lanuevarepublica.org. Vámonos pues a una melodía. Regresamos. Bien, pues ya estamos de vuelta, Psicoanálisis del Poder en México, en la Nueva República. Me están escribiendo muchos tweets, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Esperaría al final del programa poder nombrar a los compañeros que se han tomado la molestia de mandarme un mensaje vía Twitter, @El Poder en México. También tenemos el chat de la Nueva República. Hay varios comentarios. Estamos entrando en materia de nuestro programa del día de hoy, y de pronto aparece en la escena de las noticias, aparece en la escena de esta izquierda mexicana, en el escenario tan terrible, tan desastroso que estamos viviendo, aparece la carta de Fernández Noroña a Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente en nuestro programa haremos una lectura psicoanalítica de la carta, y aclaro que es psicoanalítica porque en nuestra lectura, si es desde este campo, no vamos a estar diciendo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si me parece bien o no me parece bien. Eso lo pudiéramos hacer si no estuviéramos haciendo una lectura desde el campo psicoanalítico. Eso seguramente lo van a hacer y se van a aprovechar de eso muchos pseudocomunicadores que van a utilizar la carta de Noroña para construirla como una bandera contra AMLO, o incluso seguidores utilizarán la carta de Noroña como una especie de autoagresión, o incluso se ocupar esa carta para difamar, para entorpecer, para ensuciar. Entonces, nosotros consideramos que no debiéramos de hacer eso. Una primera recomendación cuando leemos la carta de Fernández Noroña a Andrés Manuel López Obrador es, de entrada, no llegar inmediatamente a establecer un juicio. Tenemos que leer las cosas, tenemos que revisar las cosas, tenemos que resignificar lo que se lee, no para estar asumiendo juicios de bueno y malo, porque estos juicios de bueno y malo al único que conllevan son a discusiones estériles. Y desde el campo de la izquierda, desde el campo de la lucha, desde el campo de los colectivos, no podemos darnos el lujo, los que estamos en estos procesos de lucha, no podemos darnos el lujo de estar dirimiendo cosas a partir de un juicio moral en donde me cayó bien la carta o me cayó mal la carta, me cae bien AMLO o me cae mal AMLO, me cae bien Noroña o me cae mal Noroña. Ese no es el punto. Lo que tenemos que discutir es cuál es el trasfondo de esta carta, y vamos a iniciar haciéndonos una pregunta pertinente para nuestro programa. ¿Qué es una carta para el psicoanálisis? Creo que esta es una pregunta pertinente que tenemos que poner en la mesa de discusión. Una carta para el campo psicoanalítico es, ante todo, un significante. Es decir, una carta para el psicoanálisis es un texto cargado de emociones, cargado de afectos. Si bien es cierto, cognitivamente hablando, es decir, racionalmente hablando, la carta de Noroña a Andrés Manuel López Obrador tiene una coherencia bastante racional, lo que interesa al campo psicoanalítico justo es lo que está atrás de la conciencia, justo es lo que está atrás de la razón, y primero, lo que hay entonces ahí es un escrito cargado de emociones, cargado de afectos, cargado de situaciones que tienen que ver con la parte interna, con la parte inconsciente de los involucrados en esta misiva, que evidentemente es Andrés Manuel López Obrador y Fernández Noroña. Por supuesto que también el pueblo mexicano. Esta carta entonces tiene un triángulo interesante entre Noroña, Andrés Manuel López Obrador y el pueblo mexicano, y ese triángulo sostenido por una sobrecarga de afectos, de tal manera que Andrés Manuel López Obrador está sobrecargado de cuestiones afectivas, que Noroña está sobrecargado de cuestiones afectivas, y qué decir del pueblo mexicano, que con todo lo que está pasando también estamos sobrecargados de cuestiones de orden afectivo. Así que con esta primera alusión quisiera iniciar el análisis de la carta de Noroña. Entonces, ¿qué es la carta de Noroña? En una primera instancia, es un escrito cargado de significaciones. Bueno,
Seguimos en el análisis psicoanalítico de la carta. ¿Qué denotamos nosotros cuando leímos la carta? Déjenme tomar un traguito de café. Bien, la carta de Noroña simbólicamente es la carta de un hijo a un padre. Lo primero que denotamos nosotros en esta carta es que pareciera ser que ese hijo algo le está escribiendo a un padre que ha estado ausente de pronto en la lucha de Noroña, a un padre que pareciera se hizo un poco al lado de lo que ha hecho Noroña, de la lucha que ha tenido Noroña, un hijo Noroña que pareciera cuestionar la ley del padre, la ley de AMLO, un hijo Noroña que tiene un discurso mucho más radical, que tiene acciones mucho más radicales que las que pudiera tener Andrés Manuel López Obrador. Un hijo, a fin de cuentas, que se hace un poco al lado o que lo hacen a un lado del padre, porque a Noroña políticamente lo han hecho a un lado de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, el padre, ha hecho a un lado a su hijo Noroña. Y Noroña le escribe una carta, Noroña le exige algo, Noroña le pide algo a ese padre mítico. A ese padre mítico que ha representado un liderazgo y una lucha en este país. Algo le pide Noroña, ahorita vamos a entrar a eso, pero esa es la siguiente noción que vale la pena analizar en esta carta. Pareciera ser la carta de un hijo a un padre, ¿no? La carta de un hijo que también se ha sentido seguramente en sus procesos de lucha, en sus procesos de resistencia, también se ha sentido solo. Un hijo que a veces se ha quedado solo, porque tenemos que tener en cuenta que a Noroña los medios masivos de comunicación, los pseudocomunicadores e incluso muchos compañeros políticos de Noroña lo han dejado solo, porque en aras de las formas, en aras de cumplir con una careta, con una hipocresía, con una deshonestidad, muchos políticos se han desmarcado de lo que ha hecho Noroña. Muchas cosas se le podrán criticar a Noroña, no sé desde dónde se le puedan criticar, pero bueno, sabemos que hay toda una campaña negra. Pero creo que algo que no se le podría criticar a Noroña es que a fin de cuentas ha sostenido un discurso. Y ha sostenido un discurso que muchas veces no ha sido agradable a los ojos de los líderes de la izquierda. Incluso tal vez no ha sido agradable a los ojos de AMLO. Y entonces Noroña, después de ausentarse un poco de esta afiliación con ese padre mítico que es Andrés Manuel López Obrador, después de alejarse un poco de ello, ahora regresa a exigir algo, ahora regresa a pedirle algo a ese padre. Y esto es importante, porque es fundamental que el padre voltee a ver a ese hijo. En una familia es necesario que el padre voltee a ver a todos los hijos. Si el padre alguna vez dejó de ver a alguno, necesita voltear, necesita regresar a ver a aquel que dejó, a aquel que no vio. Se tiene que restituir ahí un canal que posibilite entonces construir comunicación. Porque si Noroña, y este es otro análisis psicoanalítico, si Noroña necesita hacer una carta, la hace por la gran falta de la escucha. La hace porque no se le ha escuchado, porque nadie ha tomado en cuenta, porque nadie ha retomado lo que nos ha estado viniendo a decir Noroña desde hace un buen rato. Entonces tiene que hacer una carta y la tiene que hacer pública. Entonces, creo que es fundamental que el padre voltee a ver al hijo. ¿Por qué Noroña, dónde habrá estado psicoanalíticamente hablando el corte entre Noroña y AMLO? Claro, aquí la gente podría decirme, no, pero ellos nunca han roto, bla, 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 bla. No, yo no estoy diciendo que hayan roto. Lo que sí trato de explicar es que simbólicamente hablando, Noroña de pronto no apareció en los círculos más cercanos a AMLO. Incluso la carta hace una crítica muy fuerte a uno de los hijos de AMLO, en donde le dice que cómo es posible que mandó a ese hijo a plantón en el Senado, al cerco al Senado. Con toda la razón, porque creo que Andrés Manuel López Obrador tiene que reconocer a todos los que honestamente están construyendo la lucha desde abajo, y no es necesariamente su hijo un representante de una lucha colectiva bajo ninguna circunstancia. Seguimos con el análisis, ¿no?
Un hijo que rompe con el padre. ¿Y por qué rompe con el padre en su momento? Bueno, porque Andrés Manuel López Obrador y el movimiento se suben al carro del amor, se suben al carro de la lucha pacífica. Esto es interesante, lo de la lucha pacífica, porque más adelante pareciera que Noroña quiere conciliarse con el padre vía ese tema. Pero regreso, ¿no? Mientras que de pronto unos se suben al discurso del amor, el otro, el hijo, no acepta el discurso del padre y pone en la mesa de discusión la necesidad de acciones diferentes, contundentes, distintas a lo que está proponiendo ese padre mítico. Entonces, eso marcó evidentemente un corte, ¿no? ¿Qué le pide Noroña a Andrés Manuel López Obrador? Creo que acá es lo interesante desde este punto de vista psicoanalítico. ¿Qué es lo que le está pidiendo a AMLO? Bueno, pareciera ser que Noroña le está pidiendo que asuma algo que tiene que ver con la ley. Otra vez, pareciera ser que Noroña le solicita, urgentemente le grita a AMLO, a ese padre mítico, que asuma algo que tiene que ver con la ley, algo que tiene que ver con un límite, algo que tiene que ver con un corte. La carta de Noroña denota una gran necesidad, una fuerte necesidad de decir, paren esto. Esto que estamos haciendo no sirve, alto, necesitamos parar, necesitamos cortar, necesitamos que alguien le ponga un límite a esta pseudolucha. Necesitamos que alguien se dé cuenta que esta fantasía de lucha no nos está llevando a ningún lado. Necesitamos que alguien se dé cuenta que en esta fantasía de decir vamos a luchar con amor no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos que alguien de una vez por todas ya ponga un límite, ponga un corte y se acerque a la realidad, a una lucha que no necesariamente va a pasar únicamente, dice Noroña, por unas pinchurrientas firmas. Y Noroña entonces discute un principio de realidad. ¿Van a servir de algo las firmas? Le solicita, le grita a AMLO, basta de eso, alto a eso, no es el camino, salgámonos de la fantasía, entremos a la realidad, entremos a una lucha real. Padre, hazme caso. Padre, escúchame, valga la expresión metafórica. Voltea a verme, Padre, valga la expresión metafórica. Aquí está mi palabra también es. Eso es lo que se está escondiendo detrás de la carta de Noroña. Un grito, dijera yo, descarnado, en donde está solicitando que aparezca otra vez el padre mítico, AMLO, a asumir la ley. Y cuando digo asumir la ley, no me estoy refiriendo a cuestiones que tengan que ver con la legalidad, con abogados, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a esta ley interna que hace que las cosas caminen en un sentido real, que hacen que las cosas rompan el imaginario. El ser humano tiene la necesidad de romper el imaginario para entrar al mundo simbólico de lo real, pero pareciera ser, porque eso es lo que nosotros percibimos en la carta de Noroña, pareciera ser que lo que denuncia Noroña ahí es que estamos viviendo en un imaginario, en una fantasía que no nos va a llevar a ningún lado, que no nos ha llevado a ningún lado, y para eso Noroña refiere algunas cuestiones fundamentales como son los robos de la presidencia. Por eso decimos, ¿acaso con tanta corrupción, con tanta peste, con tanta gente que apesta en las instituciones de este país, van a respetar una consulta? Con esta gente que apesta, con esa gente putrefacta, estos sujetos van a darle legalidad a unas firmas, pero la respuesta es que no. Entonces se grita, se está solicitando que alguien ponga un alto, que alguien ponga una ley, que alguien corte, que alguien diga hasta aquí. Eso es algo que está buscando la carta, y de pronto pareciera ser que tenemos que hacer preguntas a Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de pasar a las preguntas, quisiera que fuéramos
a otro corte musical. Regresamos en unos minutos. Estamos analizando la carta de Fernández Noroña a Andrés Manuel López Obrador. Esto es Psicoanálisis del Poder en México. Estamos transmitiendo en vivo por lanuevarepublica.org. Regresamos con las preguntas que devienen de la carta de Noroña a AMLO. Preguntas que hay que hacerle directamente a Andrés Manuel López Obrador. Regresamos en unos minutos. Sigue escuchando Psicoanálisis del Poder en México con el doctor José Antonio Lara Peinado. Regresamos. Bien, regresamos al análisis que estamos haciendo psicoanalítico de la carta de Fernández Noroña a Andrés Manuel López Obrador, tratando de resumir para contextualizar y continuar con las preguntas que devienen de esta carta. Hemos dicho que una carta para el campo psicoanalítico no es más que un lugar cargado de significantes, y que los significantes tienen que ver con cuestiones de orden afectivo, de tal manera que en primera instancia la carta de Noroña es una carta sobrecargada de cuestiones afectivas, emocionales, de cuestiones que evidentemente tienen que ver con algo que nos han golpeado mucho, que tiene que ver nuestros afectos. En un segundo momento hemos dicho que la carta de Noroña pareciera ser la carta de un hijo a un padre, una carta en donde algo se le exige a ese padre, en donde se le pide a ese padre que voltee, en donde se le pide a ese padre la escucha, en donde también se le pide a ese padre que aparezca para la introyección, para la construcción de aquello que tiene que ver con la ley. Y hemos dicho que esta carta no está hablando de una ley en términos de justicia, de abogados, no es esa ley, sino es una ley interna, esa ley humana que nos dice que tenemos que frenar algo, que nos dice que tenemos que parar, que nos dice que tenemos que cortar, y que tenemos que cortar para no estar viviendo en el ámbito de la fantasía. Creo que esto es fundamental en la carta de Noroña. No vivamos más en la fantasía. Si pudiéramos resumir psicoanalíticamente un poco la carta, algunos pedacitos de la carta, tendrían que ser eso. Noroña está gritando que no podemos estar viviendo en una fantasía, en una pseudo fantasía que no nos va a llevar a ningún lado, que no nos ha llevado a ningún lado y que nos ha llevado, pareciera ser también, a golpearnos emocionalmente. Entonces, le pide a ese padre que voltee, le pide a ese padre que le escuche. Y entonces tendríamos que hacerle preguntas básicas a Andrés Manuel López Obrador. Preguntas básicas, número 1, ¿está dispuesto a asumir la ley? Y no me refiero a la ley con la cual lo han pseudocriticado toda esta bola de mafiosos, asesinos, criminales de las televisoras y políticos en turno. No, Andrés Manuel López Obrador, la pregunta es, ¿estás consciente? ¿Quieres asumir un corte? ¿Quieres de pronto decir basta? Tenemos que andar por otro camino. Esa es una pregunta. ¿Él está dispuesto a hacer eso? Hay que preguntárselo a Andrés Manuel López Obrador. También hay que comprender algo fundamental. ¿En qué momento Andrés Manuel López Obrador se colgó del discurso que tiene que ver con la lucha no violenta, con la lucha pacífica? Eso no fue una obra del Espíritu Santo. A Andrés Manuel López Obrador se le persiguió, se le injurió, se le castigó en los medios masivos de comunicación, se le destrozó el periódico, vía los programas de radio, vía la televisión, vía panfletos que decían una sarta de estupideces y de mentiras. Entonces, es importante esto. Un sujeto que fue destrozado, ¿sí?, que fue completamente lastimado, golpeado de manera brutal en este país, este sujeto se podría sostener toda la vida en un discurso abierto, duro, frontal. La respuesta es que no. El golpeteo mediático que vivió Andrés Manuel López Obrador le destrozó buena parte de sus emociones. Tal vez Andrés Manuel López Obrador pudiera decir que esto que estoy diciendo no es cierto. Sin embargo, pudiera yo afirmar que analizando sus discursos dimos cuenta cómo poco a poco se fue minando esa terquedad del luchador social, cómo poco a poco se fue minando esa idea revolucionaria
Cómo a poco se fue minando esa idea de la transformación. Entonces, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador caminó a un discurso distinto del que venía enunciando desde antes? Bueno, porque también fue destrozado mediáticamente, también fue vapuleado mediáticamente, fue descuartizado mediáticamente, ¿sí? Se preparó toda una cama de tortura para destrozarlo. Luego entonces Andrés Manuel López Obrador tuvo que volcarse a otro discurso en donde de pronto no estuviera tan expuesto. Pero lo que está alegando Noroña es, bueno, tenemos que romper eso, pero te estamos explicando que Andrés Manuel López Obrador, desde este brutal golpeteo que vivió, que le cuesta trabajo, le está costando trabajo, le va a costar mucho trabajo poner un corte, poner un límite, y cambiar, y moverse al otro lado. Entonces, una pregunta importante para Andrés Manuel López Obrador es esa: ¿se va a asumir el límite, se va a asumir el corte de que lo que se está haciendo nos está partiendo de un principio de fantasía y que tenemos que caminar a una lucha que vaya más desde un punto de vista de lo real? Eso es algo que tendría que responder Andrés Manuel López Obrador. Otra, ¿cuál es la estructura de Andrés Manuel López Obrador? Porque de pronto nos critican porque nos dicen, usted da lecturas psicoanalíticas de los panistas, de los priistas, pero no toca ni con el pétalo de un comentario la estructura mental de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, los que dicen esas cosas mienten, falsos. Porque en mi libro del psicoanálisis del poder en México hago un análisis muy profundo de la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Y está escrito desde que se editó, desde que salió a la luz nuestro libro del psicoanálisis del poder en México. Andrés Manuel López Obrador tiene una estructura con rasgos neuróticos. Y esto es algo que se tiene que discutir. ¿Qué es la neurosis? ¿Sí? La neurosis tiene que ver muchas veces con el asunto de no poder acceder al placer, de no poder llegar a reconocer el triunfo, de no tomar la decisión que se tiene que tomar cuando se tiene que tomar. Entonces, la carta de Noroña viene a denunciar esto y viene a decirnos, viene a preguntarle a Andrés Manuel López Obrador si se puede romper ese rasgo neurótico, si está dispuesto a romper ese rasgo neurótico que lo tiene sostenido ahora en un movimiento, pero que él sabe, porque lo sabe, no va a alcanzar para resolver los problemas de este país. Entonces, son dos preguntas básicas que se tienen que plantear a Andrés Manuel López Obrador desde esta carta de Fernández Noroña. Pero hay algo muy curioso en esta carta de Noroña. El hijo, si seguimos con nuestro análisis psicoanalítico, el hijo que quisiera reconciliarse con el padre, con este padre mítico, Noroña quisiera reconciliarse con Andrés Manuel, claro que sí. Es muy curioso que Noroña, que quiere partir a una situación más real, simbólica, es curioso que Noroña, que quiere romper el imaginario, que quiere romper la fantasía para entrar a una lucha más real, que verdaderamente pueda hacer frente a estas brutales reformas, a este brutal despojo que está viviendo este país. Noroña dice al texto lo siguiente: bueno, estoy convencido, dice Noroña, que debemos impulsar una rebelión no violenta que obligue a renunciar a Peña Nieto e inicie el proceso de recuperación de la libertad de nuestro pueblo, de nuestra Constitución y de un profundo proceso de transformación para restaurar la República e impulsar justicia social e igualdad para nuestro pueblo. Lo voy a volver a leer. ¿Qué dice Noroña?
Por ello estoy convencido que debemos impulsar una rebelión que no violente, por ello estoy convencido que debemos impulsar una rebelión no violenta que obligue a renunciar a Peña Nieto e inicie el proceso de recuperación de la libertad de nuestro pueblo, de nuestra Constitución y de un profundo proceso de transformación para restaurar la República e impulsar justicia social e igualdad para nuestro pueblo. Miren qué cosa tan importante. Si estamos analizando la carta desde un punto de vista psicoanalítico y damos cuenta que la carta pareciera ser la de un hijo a un padre que no lo escuchó, un padre que lo ha hecho de lado, un padre reconocido completamente, entonces llama mucho la atención como Noroña, que está pidiendo romper el imaginario para entrar al mundo real, Noroña que está pidiendo dejarnos de fantasías para emprender una lucha consciente y real, pues ahora resulta que Noroña se quiere o se concilia con ese padre mítico y él mismo regresa a las ideas de la fantasía. ¿Usted cree, estimado Noroña, porque también hay que hacerle preguntas a Noroña, ¿usted cree, estimado Noroña, que la lucha pacífica va a lograr la transformación de este país? Así como usted le pregunta a AMLO si considera que la consulta va a revertir la reforma energética, tendríamos que preguntarle a Noroña si seguir pensando en una lucha no violenta, pacífica, llena de amor, va a lograr que este país se transforme. ¿Acaso eso no es partir también de una idea de fantasía? ¿Acaso eso no es partir también de un imaginario que sabemos perfectamente bien que en este país no va a ser posible, dado que estamos profundamente golpeados, controlados, maniatados, enajenados? Desde la educación, desde el preescolar hasta las televisoras. Entonces, seguimos y dice Noroña que obligue a renunciar a Peña Nieto con una manifestación no violenta, dice Noroña, con una resistencia civil, con una desobediencia civil. ¿Qué acaso eso no es partir también de un imaginario, de una fantasía? Esto es importante. Porque si Noroña le está solicitando a Andrés Manuel López Obrador que ya rompamos el imaginario para pasar a una lucha más real, tendríamos que también pedirle a que rompa a él también el imaginario para pasar a una lucha más real. Porque lamentablemente, desde estas ideas que él mismo está planteando, se sigue partiendo de un imaginario. Y entonces ustedes creo que podrán venir en este momento a decirme, con toda la razón del mundo, entonces usted está pidiendo que se derrame la sangre, entonces usted está pidiendo violencia, entonces usted está pidiendo que ya le entremos a los trancazos. No lo sé si lo estoy pidiendo o no. Lo que sí sé es que solamente se pueden transformar cosas, que solamente se pueden mover cosas, que solamente se pueden revertir cosas a partir de que un ser humano se enfrenta a un brutal quiebre de la fantasía. Solamente se puede luchar y construir revolución, solamente se puede luchar y construir transformación de un pueblo a partir de que se logra el quiebre de algo, a partir de que alguien nos rompe la estructura de la fantasía. Solamente así se puede empezar a construir la idea de una revolución que emerja desde los colectivos del pueblo. No se puede construir revolución únicamente con el discurso del amor, no se puede construir revolución únicamente con la palabrería. Se tiene que llegar a un brutal quiebre en donde el ser humano, en donde el pueblo mexicano por fin encuentre la falta, el hueco en términos psicoanalíticos, es la falta. Esa falta brutal de algo la que va a hacer, la que va a posibilitar que entonces sí retomemos los caminos de una lucha. Y si esa lucha tiene que ver con asuntos que van más allá de lo no violento, tal vez se tendrá que dar en este país. ¿Por qué le seguimos teniendo miedo a ese discurso?
¿Por qué si Noroña le exige a AMLO una mirada distinta, por qué él también de pronto se queda en ideas también imaginarias? Lo no violento, lo pacífico. ¿Cuántos años llevamos en este país con ese discurso de la lucha no violenta, de la lucha pacífica, del amor? Por favor, el amor, y matan a un niño con una bala de goma, el amor y encarcelan a la gente, y el amor y hay fosas clandestinas, el amor en el 68 y miles de desaparecidos, el amor y todos los desaparecidos de los 70s, lo no violento y toda la gente mutilada, asesinada, secuestrada, aventada en costales en la costa de Guerrero desde los helicópteros del ejército, en teoría mexicano. Entonces, tratando de cerrar esta idea y este caso de la carta de Fernández Noroña, quisiera resumir en 4 puntos esto. La carta está cargada de afecto, de emociones, y eso no es malo. Es necesario volver a estos afectos, a estas emociones. La carta de un hijo que le solicita al padre mítico que asuma el asunto de la ley, entendiendo la ley. Ya lo hemos dicho, no desde los juzgados, nos referimos a esa ley interna del hombre que le dice que vamos por un camino y ese camino no sirve, es un camino fantasioso, tenemos que regresar a la senda de un camino real, simbólico, que posibilite entonces retomar ejercicios de lucha. Una carta en donde se le está solicitando al padre que voltee, que se le está solicitando al padre que escucha, y esperamos que Andrés Manuel López Obrador se pronuncie ante la carta de Noroña. Y hemos analizado también que Noroña en esta carta quiere conciliarse con ese padre. Noroña en esta carta algo también está pidiendo y también está denunciando de él mismo y quiere conciliarse con él a partir, lamentablemente, también de un discurso que muchas veces pasa por cuestiones de orden imaginario. Creo que la carta de Noroña es una carta entonces que se tiene que analizar sin estar tomando partidos, sin estar diciendo si es buena o mala, sin estar diciendo si estamos de acuerdo con AMLO o estamos de acuerdo con Noroña. Esa no es la discusión. La discusión que está planteada aquí es que es necesario que yo denoto que hay una gran necesidad de que algo se corte, de que algo se quiebre, de que algo se pare, de que se provoque de una vez por todas una falta, y que ante esa brutal falta entonces sí el mexicano pueda salir a tratar de calmar esa falta que es posibilitadora entonces de lucha, de revolución, de resistencias, pero podría ser a partir del amor o podría ser a partir de acciones más conscientes. Bueno, creo que eso es algo que nos va a competir y que nos compete a la sociedad mexicana. O vamos a seguir en el discurso o vamos de una vez por todas a tomar acciones que empiecen a revertir ya en lo real, lo que está pasando en este país. Eso es algo que nos compete como mexicanos. O le apostamos a una lucha enmarcada desde el ámbito de lo real, o le vamos a seguir apostando a una lucha desde la fantasía que lamentablemente nos va a llevar otra vez a un mundo de fantasía. Y el mundo de fantasía, lamentablemente, no es el mundo que hace que los pueblos salgan adelante. El mundo de la fantasía es un mundo de mentira, es un mundo de imaginario. Necesitamos regresar a un mundo de la lucha, a un mundo de lo real. En fin, tenemos muchas cosas que pensar, tenemos también muchísimas más cosas que hacer. Esto es Psicoanálisis del Poder en México. Quiero darles las gracias a todos los que nos han a Luna Tuitera 8, a Mojado USA, a Mexicanos Fregones, a Carlos Jarquín, a Mayuki, a María Hernández, a Jesús Sánchez Cruz, a Molotov, Mojado USA ya dije, Israel Bagundo, Julio Hernández López, a Diana Grimaldi, en fin, Salomón el Sabio, José Cruz, Una Lluvia de Café,
Arsenio Lupín, Horacio, bueno, toda la gente se ha tomado la molestia de escribirnos. Esto es Psicoanálisis del Poder en México y nos vamos a ver aquí la próxima semana. Recuerden que el día de mañana a las se repite 11 de la mañana después del programa de nuestro querido amigo Jorge Saldaña, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Se repite nuestro programa Psicoanálisis del Poder en México y el domingo 5 de la tarde tenemos nuevamente repetición del programa Psicoanálisis del Poder en México. Un servidor, José Antonio Lara Peinado. Doctor Lara, le tengo algunas preguntas en el chat. Sí, bueno, primero Mojado USA dice: Doctor Lara nos debe 30 minutos de la semana pasada, saludos. Bueno, vamos. Ahí se los vamos a ir pagando poco a poco. Sí. Omar en el chat dice: Doctor Lara Peinado, desde antes de las 9 estamos todos pendientes a que sean las 21 horas del DF para que empiece su programa de radio y telecomunicación más chingón de toda nuestra Latinoamérica y por consiguiente el programa más destacado de Radio La Nueva República. Es Omar. No, hombre, pues gracias por sus palabras. Evidentemente desde nuestro trabajo psicoanalítico dudaremos de lo que nos dice. Veracruz 2414 dice: solo quisiera saber, doctor Lara Peinado, ¿qué más problemas mentales colectivos va a provocar el sentir de frustración entre la gente ante esta rapiña descarada? De por sí, la neurosis es uno de esos problemas. ¿Cuáles otros podrían venir? Considero yo que va a ser primero una depresión. Y creo que el más preocupante, hemos dicho que una persona tiene que tener 3 áreas fundamentales en equilibrio, que es su intelecto, su afecto y su voluntad. Considero que ya nos están jodiendo el intelecto, considero que nos están jodiendo nuestros afectos y creo que ahora van por lo último, por la voluntad. Es decir, nos quieren completamente sentados y apáticos, pero por eso hemos dicho, o sea, hay personas que ahora mismo, el día de hoy, fueron a un Walmart y echaron a perder 50 productos de la Nestlé sin que se den cuenta. Hay gente que fue a un Soriana y echó a perder 50 cajas de huevo que vienen de Estados Unidos sin que nadie se diera cuenta. Es decir, o nos vamos a quedar completamente sentados, inactivos, o desde estas pequeñas cosas que parecieran poco pero que son mucho, empezarles a los dueños del dinero que pues no estamos de acuerdo. Entonces, donde nos llevan a que nos quedemos completamente apáticos y a la depresión. Pero bueno, tenemos que empezar a romper eso y hay gente que ya lo está haciendo. Otra pregunta de Gloria AMLO. Ella señala: el hecho de que Noroña quería formar un partido político meses antes de que AMLO anunciara que también formaría un partido político, ¿sería un motivo por el cual su crítica a AMLO? ¿Qué opina? Y otra: una rebelión, desobediencia civil, ¿en qué momento es posible? Bien, lo primero, creo yo más bien que no creo que sea un asunto de pleito ideológico de partidos. Creo, como lo hemos analizado, que es una carta de un hijo a un padre. Es decir, Noroña está también reclamando su lugar en la lucha de AMLO. Y AMLO creo que es necesario que también acerque a ese hijo a su lucha, pero creo que tienen que ponerse de acuerdo en ámbitos del discurso que ahora se tiene que dar y de la idea de una lucha que parta más de lo real y no de la fantasía. Esa considero que sería una primera apreciación. ¿Cuál es la segunda pregunta, Mona Lisa, por favor? Una rebelión, desobediencia civil, ¿en qué momento es posible? La desobediencia civil es posible en cualquier momento. De hecho, ya empieza a haber desobediencia civil en muchos sentidos. Desde la gente que de pronto ha buscado a los compañeros para colgarse de la luz y no pagar la luz. Desde la gente, por ejemplo, que en su enojo es capaz de, se me ocurre,
hacer una pinta en una pared del gobierno, desde la gente que en su momento de coraje organiza un comedor. Creo que ya la desobediencia civil, creo que ya tendría que estarse moviendo, y ya se está moviendo en este país, pero creo, sin embargo, la pregunta es si esa desobediencia civil se va a seguir haciendo desde estas pequeñas cosas, como incluso el mismo no pagar el IVA en la gasolina, porque a fin de cuentas es una persona con un de una forma u otra social, pero cualquier persona que quiera hacerlo, habría que decir si lo puede hacer, lo meten al bote, y Noroña a lo mejor tiene para pagar la multa, los demás no tienen para pagar la multa, pero tal vez tengamos que caminar a otro tipo de desobediencia civil, en donde, como hemos visto en otros países, un grupo de 30 gentes toma una gasolinería y durante 5 minutos surten gasolina gratis a quien se acerque y después se van. Esto lo hemos visto en muchos países de Latinoamérica. Entonces, no sé si tengamos que caminar de pronto a esa desobediencia civil que yo considero ya acontecido. Tenemos en este país noticias de, por ejemplo, carros de ferrocarril llenos de maíz que de pronto, como en la Revolución, son sacados de las vías y son saqueados para llevar alimento a la población. Entonces yo creo que estamos ya en ese camino. Si la pregunta de fondo es, ¿usted considera que la lucha pacífica no violenta va a provocar la transformación de este país? Psicoanalíticamente hablando, consideraría que no, que el ser humano en sí mismo requiere un profundo quiebre para una transformación, y ese quiebre lamentablemente no se da desde los discursos del amor, tiene que darse lamentablemente, nos dice el psicoanálisis, también de forma a veces violenta. ¿Qué más, Mona Lisa? Otra pregunta de Miguelina. Dice, bueno, ella señala, como dice el señor Saldaña, estamos educados para soportar las injusticias y aparte premiarlos y agradecerles. Y continúa, sí, Noroña es más radical, pero ¿cuántos comulgan con él? Dice, el pueblo en mayoría no está listo o preparado, no está informado. Si no puede hacer desobediencia civil, ¿cómo lograr un paro nacional? Bueno, voy a tratar de resumir la respuesta con una cuestión que uno escucha en los pueblos y en las comunidades. Cuando uno va a los pueblos, a la gente que es sabia, la gente de los pueblos dice, mire doctor, pues ya no hay posibilidad de palabras, vienen los chingadazos. Entonces, sí, la gente pueda no estar preparada, la gente pueda no estar enterada, pero la gente ya está viviendo en carne propia el asunto de la pobreza, el asunto de la falta. ¿Qué pasaría, nos preguntamos, si de pronto esa gente que está viviendo el asunto de la pobreza y la falta se entera de que hay personas que están, se me ocurre, dando comida a los que menos tienen, y le están quitando comida a los ricos para dársela a los que menos tienen? ¿Qué va a pasar? O sea, aunque no estén enterados, esa gente seguramente se va a unir a esa causa. Considero que precisamente nos falta, claro, mucho trabajo en torno a la concientización y en torno a que la gente se entere de lo que pasa, romper los cercos informativos, pero yo no creo que tarde mucho en que acontezcan movimientos que van más allá otra vez de los discursos pacíficos. Comulga con Noroña o no comulga con él, con AMLO o no comulga con él. Creo que tal vez ese no es el punto. Creo que el punto es lo que estamos viviendo los mexicanos, y considero yo que el discurso de Noroña y el discurso de AMLO van a tener que llegar a un momento de cruce en donde de ambos discursos algo se tendrá que reconocer para enmendar un nuevo camino de lucha. Yo creo que es importante y es trascendente que vengan estas cartas, porque posibilitan lo que hemos dicho en el programa el día de hoy, un cierto quiebre de algo, y ante ese quiebre podemos caminar a otros sentidos. ¿Qué más, Mona Lisa? También Miguelina comenta, estoy convencida de que quien está informado tiene el deber de compartir la información en las calles, y pues se aprovecha a levantar las firmas para informar a la gente. Es más bien ese un gran pretexto. Y otra cosa importante que también me señalan es que el principio de que nos consulten a todos y que esto sea masivo es también una forma de rebelarse y de resistir, porque al dar su firma
están diciendo quiero que me tomes en cuenta. Y ya van 1.600.000 gentes y pues así está pasando. Otro comentario, y aquí cuando un poquito la sorna o no sé qué se presenta a veces en el chat, alguien dice, enójense las comadres y sáquense las verdades. Bueno, evidentemente todo lo que se dice desde estas metáforas dice mucho y dice nada. Acá no hay mentiras ni hay verdades, lo que hay es un discurso en una carta cargado de afectos, dirigido a un sujeto también que es AMLO, cargado de afectos, y que estos discursos pueden provocar un quiebre, y un quiebre posibilita una reconstrucción de algo. Así que pues en ese sentido yo creo que ahí seguiríamos caminando, Mona Lisa. Muy bien, doctor, pues nada más yo quisiera aprovechar este programa tan importante de la radio como lo comentaba Omar, para mandarle un saludo y nuestros mejores deseos al señor Saldaña. Toda la semana ha estado hospitalizado, me informan que le están haciendo estudios completos para que el tratamiento sea más efectivo, pero pues sí, yo sí estoy preocupada y le mandamos nuestros mejores deseos. Sí, seguro, y bueno, voy a estar en contacto con él, yo creo que mañana con su familia para ver en qué podemos apoyar. Ojalá se nos recupere Saldaña, ya son tantas pérdidas, tantos dolores, bueno, yo no sé, a veces uno entra en estos procesos también de cierta tristeza. Un abrazo a Jorge Saldaña, a Mona Lisa y a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Psicoanálisis del Poder en México. Nos saludamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, y nos despedimos con Sábado Distrito Federal, con Chava Flores.